leerlo en la nueva traducción viviente. No sé si ya me puede apoyar en la Biblia, en la traducción viviente. Vamos a darle lectura a esta misma porción de la escritura que acabamos de dar lectura, pero vamos a hacerlo ahora en la NTV. Entonces, no tienen la pantalla, creo que no tienen acá. Gracias, hermano Roy, que en la pantalla pueden continuar con la lectura. Entonces, hermanos, ahora yo voy a comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 35. Ustedes leen el 2 y nos unimos en el versículo 7 de este pasaje. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban, y también los aretes y hierros de ropa por ganado. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a la luz, también llamada Betel en Canaán. Juntos, allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Oremos. Padre bueno, cómo no darte gracias, Señor, porque en esta semana tú nos has bendecido de muchas maneras. Y hoy estamos aquí porque estamos agradecidos. Hoy estamos aquí, Señor, porque reconocemos que tu mano de amor y de bondad, Señor, estuvo ahí presente para proveernos el alimento, para cuidar también nuestras salidas, Señor, al trabajo, al lugar que tuvimos la oportunidad de ir o de salir, Señor. Gracias, Padre, porque nunca nos has dejado de tu mano y siempre has estado presente en nuestras vidas. Por ello estamos agradecidos, oh Dios. Y ahora, Padre eterno, preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra, oh Dios. Que esta palabra que vamos a estudiar, esta palabra que vamos a escuchar, que es palabra tuya, Señor, se quede en nuestra mente y en nuestro corazón y produzca en nosotros, Padre, obediencia. Que, como dice Santiago, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, te ruego también que tú me uses en la exposición de tu palabra en esta hora. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos. Siervo inútil soy delante de ti, oh Dios. Y necesito, Dios, de tu sabiduría, de tu ayuda, de tu inspiración, Señor, de tu conocimiento, para poder exponer tu palabra de una manera clara, sencilla, pero poderosa, Señor, en tu nombre, Padre. Para que el mensaje de esta mañana, el mensaje de esta hora, Señor, nos desafíe a ser, Señor, como el varón que vemos en este pasaje, como Jacob. Señor, que podamos aprender de él, Señor, a través de estos pasajes que nos ilustran de lo que el Señor fue su persona. Padre, en tus manos pongo este tiempo, Señor, rogándote que tú hables a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En todos lugares, hermanos, por favor. El título del tema de la predicación de esta mañana es titulado Deberes de un Padre Cristiano. Deberes de un Padre Cristiano. Hoy que se celebra el Día del Padre, ¿verdad? Hoy se celebra, hermanos, el Día del Padre. Y déjenme decirles que hoy se celebra en la mayor parte de América Latina el Día del Padre. Y muchos celebran el Día del Padre, pero si yo preguntara en qué país se inició este festejo del Día del Padre, quién lo inició y en dónde lo inició y por qué lo inició, yo creo que muy pocos sabrían la respuesta de por qué se celebra el Día del Padre. Déjenme decirles, hermanos, que el origen de esta celebración del Día del Padre se inició en Estados Unidos por una mujer llamada Sonora Smartdog, una mujer de Washington. Propuso una ocasión
rendir este homenaje a su papá. Su papá fue un soldado que estuvo en el ejército de Estados Unidos, y él fue un veterano de guerra que después de la muerte de su esposa, él como padre se encargó del cuidado de sus 3 hijos después de la muerte de él. Esta iniciativa, hermano, de celebrar a este hombre, ¿verdad?, fue adoptada una congregación cristiana en Estados Unidos, en Washington. Y con el tiempo, hermano, se extendió a nivel nacional, y en 1972 el presidente Richard Nixon proclamó oficialmente que el tercer domingo de junio sería el Día del Padre en Estados Unidos. Y México y otros países de Latinoamérica, hermanos, adoptaron esa fecha. Por eso es que se celebra, hermanos, el Día del Padre, en el tercer domingo del mes de junio. Pero todo fue a raíz de que una hija reconoció el papel de su padre, que nunca los abandonó, que a pesar de no contar con el apoyo de una madre, él no hizo a un lado su responsabilidad como padre para educar, para cuidar y para atender a sus 6 hijos. Pero déjenme decirles, hermanos, que este festejo del Día del Padre no solamente se festeja en estas fechas en América Latina, sino también, por ejemplo, en España. El Día del Padre se celebra el día 19 de marzo. Y coincidiendo con el día de San José, figura paterna de Jesús, según la tradición católica en España. Pero en Italia y Portugal también, hermanos, se celebra el 19 de marzo. Pero en Brasil se celebra el segundo domingo de agosto. En sí vemos claramente, hermanos, que estas variaciones reflejan cómo la celebración se adapta a las tradiciones religiosas también y culturales de cada nación, como estamos viendo en este momento, que en diferentes países se celebra el Día del Padre. Pero hay que decirles, hermanos, que aunque el origen fue un homenaje personal de una hija que estaba reconociendo el papel de su padre, de un padre responsable, ¿verdad? Con el paso de los años, hermanos, el Día del Padre se convirtió en una celebración más amplia. Y en muchos casos, hermanos, también es una celebración muy comercial, ¿verdad? Hoy en día, comúnmente los hijos regalen a los papás perfumes, ¿verdad? O los llevan a comer a un buen restaurante, y a veces nada, dice el hermano Guillermo. Y a veces nada los hijos regalan a los papás, ¿verdad? Pero esto ya se volvió muy comercial, como el Día de las Madres. Te das cuenta que hoy en día también hay muchos, sin duda, muchos restaurantes ahorita están llenos, porque los hijos llevan a sus papás a comer a un restaurante, ¿verdad? O los llevan al cine, o les dan algunos regalos, o ¿verdad? Entonces aprovechan, hermanos, para celebrar este día, el Día del Padre. Sin embargo, hermanos, déjenme decirles que más allá del aspecto comercial, déjenme decirles, hermanos, se nos llama a reconocer la importancia de la figura paterna en la crianza de los hijos. Se nos llama, hermanos, a reconocer la importancia de la figura paternal en el acompañamiento emocional y la construcción de esa identidad familiar que hoy se requiere. Aunque la celebración es un componente comercial, hermanos, su origen de la historia nos recuerda cómo una mujer, ¿verdad?, da su homenaje de reconocimiento a un padre que asumió con valentía la responsabilidad de su familia. Y quiero decirles, hermanos, que en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios, encontramos con frecuencia y con claridad sobre muchas de las responsabilidades y privilegios de los padres cristianos. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana: deberes de un padre cristiano. ¿Cuáles son los deberes de un padre cristiano? ¿Cuáles son los deberes de un padre cristiano según la palabra de nuestro Dios? Y quiero que vayamos a ver rápidamente ahí en Génesis capítulo 35. Y vamos a entender, hermanos, la importancia de que el padre cristiano conozca y entienda cuáles son sus deberes. Y déjenme decirles, hermanos, que en el principio vemos claramente, hermanos, que el padre, ¿verdad?, el deber de un padre cristiano, según la Biblia, debe ocuparse en la vida espiritual de sus hijos. ¿Qué viene esto, hermanos? La responsabilidad de un padre cristiano es ocuparse en la vida espiritual de sus hijos.
Y la palabra de Dios nos menciona ahí en el capítulo de Génesis 35. Entonces Dios le dijo a Jacob, ¿verdad? Entonces Dios le dijo a Jacob. Y déjenme decirles entonces, hermano, ¿a quién Dios se está dirigiendo aquí? ¿Quién era Jacob? Jacob era el padre de la familia. Y es uno de los 3 patriarcas. ¿Recuerdan quiénes son los 3 patriarcas? Es Abraham, es Isaac y es Jacob. ¿Y cómo, hermanos, que Dios se dirige a Jacob, que es el padre de la familia? ¿Verdad? No se le dirige a la mamá, sino se dirige a él, le dice. Entonces Dios le dijo a Jacob, porque él es el responsable de la familia, porque él es el que fue puesto por autoridad de la familia, por cabeza de la familia, y Dios se dirige a él. No se dirige a su esposa, dice. Entonces Dios le dijo a Jacob. ¿Qué le dijo a Jacob? Yo encuentro, hermanos, 4 cosas que Dios le dijo a Jacob. Que Dios le dijo a Jacob. Yo quiero que reflexionemos en lo que Dios le dice a Jacob. Número 1, hermano, brevemente, ¿qué le dice? Entonces Dios le dijo a Jacob, ¿qué le dice? Prepárate. Prepárate. Un padre que se ocupa de la vida espiritual de sus hijos es el primero que debe de prepararse con anticipación para venir a la iglesia. Un padre es el que debe jalar a su familia. Un padre es el que debe tomar la delantera. Un padre es el que debe tomar la iniciativa. Dice, prepárate. Y claramente Dios le está diciendo a Jacob, prepárate, ¿verdad? Entonces un padre que se ocupa de la vida espiritual de sus hijos es el primero que debe prepararse con anticipación para venir a la iglesia. Un padre debe tener listo que debe tener listo su Biblia, debe tener listo su ropa. No es el que lo hace a la mera hora, se prepara con anticipación, se prepara con oración, aún antes de trasladarse aquí a este lugar para que su familia esté receptivo a la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes como padres, como esposo, oran para que venga su familia a escuchar la palabra de Dios y sean receptivos a su palabra? Es importante que como padres, hermanos, tomemos esa decisión, esa recomendación que cuando dice aquí claramente, entonces Dios dijo a Jacob, prepárate. Tristemente, hermanos, déjenme decirles que a veces es el hombre quien se levanta al último para venir a los cultos dominicales. Yo creo que aquí en la iglesia no pasa eso, ¿verdad? Pero si tú como varón no te levantas ni te preparas primero, hermanos, los demás no lo van a hacer. Si usted como varón, como cabeza de la familia, no se prepara para venir a la iglesia, los demás no lo van a hacer. Y tristemente, hermanos, muchas veces son las esposas que andan ahí impulsando al varón, ¿verdad? Vamos a la iglesia y vamos a la iglesia. En vez de asumir el varón, asumir el rol y asumir el papel. Y la responsabilidad de levantarse, de prepararse, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, no hay iniciativa en el varón. No solamente le dice Dios a Jacob te preparará, sino también le dice, múdate. ¿Qué dice aquí, hermanos? Múdate a Betel. La palabra mudarse en este contexto, hermanos, habla de que tiene que subir al lugar. Que vaya al lugar donde Dios se le reveló, donde Dios se le presentó, donde le mostró su gloria y le mostró su poder y le dijo, ve a ese lugar, ¿verdad? Ve a ese lugar. Esta palabra tiene varios significados, pero el pasaje se refiere a irse en el lugar en que se encuentra. El varón es el primero en buscar, en venir al lugar de reunión para adorar al Señor. El varón es el primero que debe de venir a buscar al lugar de reunión para adorar al Señor. Josué claramente dijo, pero yo en mi casa, ¿qué dijo? Serviremos a Jehová. Entonces realmente Dios está diciendo a Jacob, prepárate y múdate a Betel. Me llama la atención también la tercera palabra que le dice, establécete. ¿Qué dice aquí, hermanos? Establécete allí. Establécete allí. Hay papás que les gusta de estar de iglesia en iglesia. Espero que esto no pase en este lugar. Yo no espero que no pase con usted como padre de andar de iglesia en iglesia. No lo digo porque esto pasa aquí, pero déjeme decir, hermano, que tengo un familiar en la Huateca
Y cada vez que tengo la oportunidad de visitarlos y estar por allá, lo primero que hago después de saludarme es preguntarle: ¿y ahora a qué iglesia asiste? Porque ese familiar, hermanos, ha cambiado más de 10 iglesias. Ha cambiado más de 10 iglesias. Y saben, ahora los hijos, aunque los veo, también hacen lo mismo. Me voy a dar plano, muchos de sus hijos, hermanos, de este familiar, ya ninguna iglesia va, ninguna iglesia asiste. Dios le dice a Jacob: establécete ahí. Porque cuando uno no se establece, hermanos, crea hijos inestables. Y es ahí donde el Señor quería, hermano, mostrar la gloria del poder hacia su familia, hacia su persona también. Y dice: establécete ahí. Cuando tú te estableces en una iglesia, tus hijos también se van a establecer. Cuando tú, como cabeza del hogar, como cabeza de familia, te estableces en una iglesia, tus hijos también lo van a hacer. Pero si tú eres de los papás que le gusta andar de iglesia en iglesia, hermano, déjeme decirle que creará hijos inestables. Y no van a madurar, y no van a crecer, y no van a, hermanos, a avanzar en su vida cristiana. Usted necesita como padre establecerse. Así como Dios le dijo aquí a Jacob: establécete allí. Establécete allí. Cuán importante, hermano, es que como padres entendamos de la importancia de establecernos en una sola iglesia. Yo espero que esto no pase aquí con los papás, pero en mi experiencia pastoral me ha tocado ver, hermanos, cómo los papás un domingo están en una iglesia y otro domingo van a otra iglesia. Y cuando sucede eso, hermanos, sin duda no hay crecimiento espiritual, no hay madurez, no hay avance en nuestra vida cristiana. Necesitamos establecernos como Dios le está diciendo a Jacob: establécete allí. Crece allí, aprenda ahí, sirva ahí. Es lo que Dios le está diciendo y es lo que también debemos de hacer también cada uno de nosotros. ¿Y qué le dice la cuarta cosa? ¿Qué le dice, hermanos? Y edifica, ¿qué dice qué? Un altar a Dios. Edifica un altar allí. Significa, hermanos, un lugar de sacrificio. Significa un altar familiar. El propósito principal del altar es establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Y esto comienza con Abraham, hermano, cuando Abraham, ¿verdad?, se caracterizó por ser un edificador de altares, y encontré por lo menos 4 ocasiones específicas donde Abraham edificó altares a Jehová. Y era un altar donde recordaría la promesa y la protección de Dios. Era un altar, hermano, donde era un altar de adoración, un altar donde Abraham se renovaba con Dios, donde Abraham no hubiera podido sobrevivir su largo trayecto de fe si no hubiera sido un edificador de altares. Porque cada altar que él edificó, hermanos, era un testimonio del amor y la lealtad de Dios para con él. Construir altares, hermanos, le recordaba que Dios era el centro de su vida. Construir altares, hermanos, le recordaba que Dios era el proveedor de su vida. Construir altares, hermanos, le recordaba la fidelidad de Dios sobre su vida. Y era lo que debemos de hacer, hermanos. Construir un altar familiar, donde podamos recordar, ¿verdad?, y podamos agradecer al Señor su fidelidad como Abraham lo hacía. Por eso es que Dios dice a Jacob: y edifica allí un altar al Señor. Un altar al Señor. La experiencia, hermanos, del altar familiar es necesario en nuestro núcleo familiar. ¿Cuántos de ustedes tienen un altar familiar? Donde se reúne con sus hijos y oran juntos. Donde se reúne con su familia y leen la palabra de Dios. Es un desafío para cada uno de nosotros y también para mí. Porque necesitamos construir, hermanos, un altar familiar.
Porque en ese altar familiar, hermanos, ¿verdad? En ese tiempo que establezcamos para reunirnos y compartir los principios bíblicos y reforzar los valores familiares es trascendental, hermano. ¿Por qué? Porque nos lleva a entender los propósitos de Dios para nuestra vida familiar. Necesitamos, hermanos, establecer, así como Dios le dijo a Jacob, ve y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huía de tu hermano Esaú. Establecer un altar familiar. Cada vez que yo invito a mi esposa, ¿verdad?, a orar conmigo todas las mañanas, es hermoso, hermano. ¿Tú invitas a tu esposa a orar contigo o lo haces tú solo? ¿Invitas a tus hijos a orar contigo o lo haces tú solo? Como padres debemos de tomar esa responsabilidad. Porque, hermanos, la experiencia de ese altar familiar, vuelvo a repetir, es necesario en nuestro núcleo familiar. Y claramente Dios le está diciendo a Jacob, edifica un altar a Dios. Por eso es importante, hermanos, establecer un lugar. Es bueno que los padres inicien el altar familiar para establecer orden en el tiempo con Dios en la familia. Y ven lo que dice más adelante, versículo 3. Un padre, viendo que debe ser responsable de la vida espiritual de su familia, dice el versículo 3, dice, ahora vamos a Betel. No dijo voy a ir a Betel. Jacob está diciendo, vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Para Jacob, hermano, ir a Betel era sumamente importante. Para Jacob, ir a Betel era sumamente importante. Mi pregunta es, ¿para ti como padre es importante venir a la iglesia? ¿O no es tan importante? ¿Para ti es importante venir a la iglesia o te da lo mismo un domingo venir y otro domingo no venir? Si es así, hermano, lo que está transmitiendo a su familia, entonces que estar aquí en este lugar de adoración no es muy importante. Hay ocasiones en que preguntan los papás, ¿y por qué no vino tu hija o tu hijo? La respuesta es que no quiso venir. Es que se quedó durmiendo. Es que me dijo que tiene mucha tarea. Es que tenía un compromiso con sus amigos. Pero aquí veo a Jacob que dice, vamos a dónde? Ahora vamos a Betel. Y está dando una orden, hermanos. Vamos. No está diciendo si quieren. Hay padres que dicen eso, hijos, si quieres ir a la iglesia, vamos, hijo, no te si quieres. Está diciendo, vamos a Betel. Y es lo que cada padre, hermano, debe de hacer. Ahora vamos a Betel. Hay papás que todavía preguntan, hijo, ¿quieres ir a la iglesia? Seguramente cuando usted le pregunte, le va a decir que no. Seguramente le va a decir que no. ¿O me equivoco, hermanos? Usted no debe preguntar si quiere o no quiere venir a la iglesia. Usted como padre, hermanos, que se ocupa de la vida espiritual, debe tener autoridad y decir a su hijo con anticipación, mañana vamos a ir a la iglesia. Y si es domingo, usted debe de decirle temprano, hija, vamos, prepárate, vamos a la iglesia. Así como Jacob dijo claramente, ahora vamos a Betel. Ahora vamos a Betel. Porque la bendición de Jacob también es la bendición de la familia, ¿sí o no, hermanos? La bendición de Dios para Jacob también es la bendición para la familia. Y usted como padre debe incluir esa bendición también a la familia, sí, porque el Señor, como dijo Jacob claramente, porque Dios estaba conmigo cuando estaba angustiado, porque Él ha estado conmigo en los lugares donde anduve, y enseñarle a nuestros hijos que venir a la iglesia debe ser importante. Nunca le pregunte si quiere, porque un hijo le va a decir que no. Pero déjenme decirles, hermanos, que Jacob me llama la atención porque él dijo, ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones
cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Vamos a Betel. Usted dice también a su familia, a sus hijos, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Porque nuestro Dios proveyó para esta semana que tuvimos alimento. Porque Dios no nos dejó sin trabajo. Porque tuvimos salud. Hay motivos para venir a la iglesia y agradecer al Señor. ¿O el Señor no ha estado contigo? Así como Jacob dijo, porque Dios ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Porque Dios claramente dice, respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Hay motivos para venir a la iglesia entonces. Pero es importante que usted, como varón, como esposo, diga estas palabras como Jacob dijo: ahora vamos a Betel. Vamos a Betel. Segunda cosa, hermanos, ¿cuáles son los deberes de un padre cristiano según la Biblia? No solamente, hermano, es responsabilizarse de la vida espiritual de sus hijos, sino también el deber de un padre responsable es de ser la educación de sus hijos. La educación de sus hijos. Vean lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis 18, 19. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Dice: yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Yo lo escogí, dice, a fin de que Él ordene. ¿Quién debe de, hermanos, de cuidar la educación de los hijos? El padre. A fin de que esa orden Dios le está dando a Abraham. Dios está dando a Abraham, ¿qué está haciendo? Yo lo escogí, a fin de que ordenes a tus hijos y a tu familia a que se mantenga en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Haciendo lo que es correcto y justo. Déjenme decirles, queridos papás, como usted debe de educar a sus hijos de manera correcta y ser un modelo a seguir. Pero para lograrlo es importante tener en cuenta ciertos pilares fundamentales que nos guiarán o te guiarán a esta difícil pero gratificante tarea que tenemos, que tiene usted como padre. Y para ello, hermanos, es importante de la educación de los hijos. Es el deber de un padre cristiano. Y para ello debe demostrar un amor incondicional. Debe brindar un amor y afecto a sus hijos sin condiciones, ¿verdad? Y esto va a fortalecer el vínculo familiar. Pero también debe tener una comunicación efectiva. ¿Qué significa esto? Que usted debe de escuchar a sus hijos. Debe expresar sus emociones también de manera asertiva. Y debe fomentar un diálogo donde sus hijos puedan abrir su corazón y puedan expresarle sus luchas. Inclusive también a veces sus desacuerdos también usted debe de aprender a escucharlos para poder guiarlos y educarlos mejor. Pero también como padre responsable de la educación de los hijos debe establecer límites claros. Hay padres, hermanos, que no les gusta, ¿verdad? No les gusta establecer reglas y límites coherentes. Pero una casa, hermanos, un hogar sin límites claros, sin reglas, hermanos, esto puede llevar a la destrucción familiar. Hay padres que no les gusta establecer límites o establecer reglas en la casa, pero son necesarios para poder educar a sus hijos. Si usted no establece, por ejemplo, que una hija o un hijo le dice, papá, quiero salir, ok, si usted le da
Dice, le abre toda la puerta para que salga y llegue a la hora que quiera, la hija o el hijo lo va a hacer. Pero usted como padre tiene que decir, aquel chico está bien, pero a tal hora te quiero aquí en la casa. Establecer límites claros ayudará, hermanos, sin duda, a comprender lo que usted como padre espera de sus hijos. Pero también, hermanos, déjenme decirles que debe tener tiempo de calidad con ellos. Pasar tiempo significativo con sus hijos, hermanos, ayuda mucho. Participar en sus actividades que disfruten juntos. Y esto va a fortalecer el lazo efectivo de la familia. Pero también, hermanos, ser responsable de la educación de los hijos requiere estímulo positivo. Reconocer el esfuerzo que los hijos hacen cuando van a la escuela y hacen su mejor esfuerzo para pasar de año, ¿verdad? O para cumplir con su responsabilidad también como hijo con las tareas de la escuela. Hermanos, estimule a sus hijos. Reconozca cuando tengan también que reconocer el esfuerzo y la dedicación que ellos hacen. Hay padres que nunca reconocen el trabajo de los hijos. O simplemente ven las cosas negativas de los hijos, ¿verdad? Y nunca ven las cosas buenas que hacen. Pero, hermano, es importante usted como padre, ¿verdad? Aprenda a reconocer y fomentar los logros de sus hijos. Promueva su autoestima y confianza en sus capacidades también. Pues es importante que usted como padre debe de ser responsable, como Dios le está diciendo aquí a Abraham, dice aquí claramente, yo les confío a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. La educación de sus hijos. Edúquenlos. Eduquen a sus hijos. Enseñen a sus hijos a dar las gracias cuando alguien les sirve, cuando alguien le atiende. Enseña a sus hijos a saludar. Hoy los hijos no saludan, ¿verdad? Entran como Juan por su casa. ¿Sí? Los hijos aprenden si usted les enseña y los educa, hermanos, a respetar a sus mayores, ¿verdad? Eduque, como dice la palabra de Dios claramente en la Escritura, haciendo lo que es correcto y lo que es justo. La tercera cosa, hermanos, el tercer deber de un padre cristiano según la Biblia, debe ser responsable de la disciplina de sus hijos. Debe ser responsable, es el tercer deber de un padre cristiano según la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Proverbios? Amén, ¿verdad? Cuando uno estudia el libro de Proverbios, hermanos, tarde o temprano tiene que lidiar con el tema de la autoridad paternal y más concretamente con la disciplina de los hijos. Y vaya que es un tema muy controversial hoy en día. Pero si queremos, hermanos, seguir una formación bíblica con nuestros hijos, debemos entender que nuestro rol no es ser el mejor amigo de ellos, sino poner límites y establecer una autoridad con ellos también como padre. Y Proverbios, hermanos, nos da infinidad de recomendaciones concretas de cómo debemos como padres, hermanos, disciplinar a nuestros hijos. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Proverbios capítulo 19, versículo 18. Proverbios 19, versículo 18. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Disciplina, ¿qué, hermanos? Dice, disciplina ¿a quiénes? A tus hijos, mientras que, hermanos, mientras haya que esperanza. De lo contrario, si no lo haces, ¿qué va a pasar? Dice, arruinará, ¿verdad? Arruinará, exactamente la palabra de nuestro Dios, sus vidas. La disciplina es importante, hermanos.
Corrige a tu hijo mientras haya esperanza. Dice Proverbios 19:18, ¿verdad? Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinará sus vidas, hermano. La disciplina es importante. La corrección es importante. El principio enseña que debemos disciplinar a nuestros hijos y no en enojo ni en emociones. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. A mí me pesa cuando un niño hace berrinche y el papá y la mamá no hacen nada. El papá y la mamá solamente tratan de calmarlo con palabras. No, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios en Proverbios capítulo 29, versículo 15. 29:15. Disciplinar a un niño produce, ¿qué, hermano? Sabiduría. Pero un hijo sin disciplina, ¿qué dice? Avergüenza a su madre. ¿Ustedes se han encontrado con un niño en la calle así, hermanos, que avergüenza a tu madre? Déjenme decirles, hermanos, que hay numerosos proverbios de Salomón que la mayoría de las personas considerarían anticuados y obsoletos. Por ejemplo, lo que vemos aquí. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Pero déjenme decirles, hermanos, que quienes emplean la disciplina producen hijos obedientes. Déjenme decirles, hermanos, que tristemente hoy en día, hermanos, la verdad es que cada día más y más padres rehúsan disciplinar físicamente a sus hijos, como la Biblia dice. Algunos dicen que darle nalgadas a un niño le enseñará a golpear a otros niños. Pero déjenme decirles, hermanos, que los hijos saben cómo golpear a los niños, ya sea que los disciplinen o no. Por eso dice Proverbios capítulo 22, versículo 15. Proverbios 22, 15. ¿Qué dice? El corazón del muchacho está lleno de ¿qué, hermanos? Lleno de necedad, pero ¿qué dice más adelante? Pero la disciplina física, ¿qué dice, hermanos? Lo alejará de él. Hoy la sociedad, el gobierno dice, no disciplina a tu hijo, no. Déjalo. Va a aprender solo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los padres, hermanos, deben ser responsables de la disciplina de sus hijos. Y nos dice con qué hacerlo, sí o no. Y cómo hacerlo. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Más, ¿qué dice aquí, hermanos? Más, aquí dice ¿qué? ¿La mano? Hoy en día, tristemente, los papás usan la mano para pegar. No, hermanos, claramente la Biblia nos dice que debemos de usar para disciplinar a nuestros hijos. ¿Y qué dice, hermano? ¿Qué herramienta debemos usar? La vara. El gobierno prohibió, hermanos, que se vendieran las varitas de corrección en las librerías cristianas. Pero dése cuenta, hermanos, de la realidad de las cosas. Cuando los padres empezaron a obedecer las autoridades terrenales antes que a Dios, hermanos, ¿qué empezó a suceder en la sociedad con los hijos? No, hoy en día son los hijos quienes golpean a los papás. No es hoy en día donde los hijos, hermanos, hacen lo que quieran.
¿No hoy en día los hijos menosprecian a sus padres? La sociedad totalmente, hermano, hoy en día está viviendo las consecuencias mismas de no seguir los consejos bíblicos. Pero como usted como padre realmente se apegue a la palabra de Dios y use y ponga en práctica los consejos de Dios, sin duda, hermanos, sin duda, ¿verdad? Sus hijos serán bendecidos con la corrección. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos, dice Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios 22:15, ¿verdad? La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hay gente que dice, no, sí, pastor, pero eso ya está en el Antiguo Testamento. Eso ya pertenece a la historia, ¿verdad? Pero Proverbios capítulo 29:15 claramente nos está diciendo. Disciplinar a un niño produce sabiduría, hermanos. Pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. ¿Tú disciplinas a tus hijos? ¿O los dejas hacer lo que quieren? El deber de un padre cristiano, hermano, según la Biblia, es debe ser responsable de disciplinar a sus hijos cuando lo requiera. Cuando lo requiera. Tristemente hay muchos padres que se niegan a admitir que sus hijos necesitan corrección. Inclusive hay padres que van a pelearse con el maestro, con el director. Inclusive hasta le dice, ¿pero por qué disciplinó a mi hijo? En vez de decir, ¿qué hizo mi hijo para que lo disciplinara? Esto y esto. Ok, perfecto, adelante. Vamos y reclamamos. ¿Qué le hizo? ¿Por qué disciplinó a mi hijo? ¿Por qué lo castigó? ¿Por qué esto y el otro? Antes de preguntar la razón del por qué lo hizo. Déjenme decirles, hermanos, que un padre cristiano, según la Biblia, debe ser responsable. Porque me encanta lo que dice 29:17. Vean lo que dice, lo leemos juntos, por favor, hermanos. Lo tiene 29:17 en la NTV. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Lo leemos juntos. ¿Qué dice? Lo tiene acá arriba. ¿Qué dice? Disciplina a tus hijos y te darán, ¿qué, hermanos? ¿Qué va a dar a tu corazón si tú disciplinas a tus hijos? ¿Qué te va a dar? Tranquilidad de espíritu. Pero ahora inviértalo. ¿Qué pasa si tú no disciplinas a tus hijos? ¿Qué te traerá? ¿Verdad? ¿Y tranquilidad de espíritu? Disciplina. Corrige, ¿verdad? Dice, y alegrarán, ¿qué dice aquí, hermanos? Alegrarán tu corazón. Qué hermoso, hermanos, que cada uno de nosotros aprendamos, hermanos, el deber de cómo debe ser un padre cristiano. Disciplina a tu hijo cuando sea necesario. Si es un adolescente, yo no puedo pegarle con vara, ok, quítale los privilegios. Quítale los privilegios. Porque darles un celular es una cosa, es un privilegio. De darles oportunidad para ir con sus amigas o amigos, es un privilegio, hermano, que votan ellos con los amigos. Pero si no obedecen, quita aquello, hermanos, aquellos privilegios.
La cuarta cosa, ¿cuáles son los deberes de un padre cristiano según la Biblia? Ya vimos, hermanos, que debe ocuparse de la vida espiritual. Debe de ocuparse en el cuidado. Debe ocuparse en la disciplina de los hijos. Pero también un padre cristiano, según la Biblia, debe ser responsable de cubrir las necesidades de sus hijos. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 14. 1 Corintios 12, 14. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Perdón, hermano, 1 Timoteo 5:8, perdón, 1 Timoteo 5:8. Timoteo 5:8, perdón. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera, lo leemos juntos, hermanos. Dice en la NTV, dice, aquellos que dice, hermanos, que se niegan a cuidar de quiénes, hermanos, de sus familias o de sus familiares, especialmente de quiénes, hermanos, dice, los de su propia casa han negado la fe verdadera y son, ¿qué dice, hermanos? Peores que los incrédulos. Aquellos que se niegan a cuidar, de proveer para sus familiares. Déjenme decirles, hermanos, que un padre debe de asegurarse de que las necesidades físicas, emocionales y espirituales de su familia estén cubiertas. Es la responsabilidad de un padre cristiano, cubrir las necesidades de sus hijos, proveer para las necesidades de sus hijos. Ese es el cuarto deber de un padre cristiano según la palabra de Dios. ¿Qué también tú provees para tu familia? ¿Te esfuerzas para cubrir las necesidades básicas de tus hijos? ¿De tu familia? La paternidad cristiana, hermano, no se trata solo de proveer o corregir, sino de reflejar el amor y la sabiduría de Dios en la vida de los hijos. Pero es un padre, según la Biblia, hermanos, debe ser un líder espiritual, un modelo de integridad y un ejemplo de amor incondicional. Claramente, Pablo dice a Timoteo, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, debe haber primeramente, hermano. Hay hijos, es que primero mi mamá, luego mi papá. Y hay papás que dicen, es que tú antes tuviste padre y madre antes que tu esposa. Y no es así, hermano. Tu primera responsabilidad es tu familia. Son tu esposa, son tus hijos. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, dice, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que como padres asumamos los deberes que la Biblia establece para nosotros. Cuando usted como padre siga estas 4 cosas, de ocuparse en la vida espiritual de sus hijos, de también, hermanos, no solamente ocuparse en la vida espiritual, sino también, hermanos, debe ser responsable de la educación de sus hijos. Debe ser responsable de la disciplina de sus hijos. Y también cubrir las necesidades de sus hijos. Usted está siendo un padre cristiano, seguramente. Pero si usted deja alguna de estas cosas, tendrá dificultades. Dios quiere que cada uno de nosotros asumamos este desafío, asumamos este reto, hermanos, de
de ser responsables. Ocúpase de esas 4 cosas, en esos 4 puntos, y será bendecido cuando usted se apegue a la palabra de nuestro Dios, porque es lo que hace un padre cristiano según la Biblia. Pues de pie, hermanos, por favor, y oremos al Señor. Padre bueno, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has recordado de cómo debemos ser nosotros como padres cristianos según tu palabra. Es importante, oh Dios, el poder poner en práctica estos consejos, Señor, para que tengamos familias que honren y glorifiquen tu nombre. Es importante que cada padre, cabeza de autoridad, que cada líder espiritual, Señor, asuma esa tarea. Y te ruego, Señor, por los papás de esta iglesia, que les ayudes, oh Dios, a poner en práctica estos consejos, Señor, de tu palabra. Que se ocupen, oh Dios, que se ocupen en la vida espiritual de sus hijos. Que se ocupen en la educación de sus hijos. Que se ocupen, Señor, en la disciplina de sus hijos. Que se ocupen, oh Dios, en la provisión para sus hijos. Ayúdanos, Señor. Queremos ser padres responsables en la tarea, Señor, que tú nos has encomendado. Que podamos asumirlo con responsabilidad y amor, para llevar a cabo, Señor, lo que tú, Padre, pides de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas cómo ser un padre cristiano, según tu palabra. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.